cosas de funciones para que vayan viendo y vayan estudiando. Este tema es un tema bastante lindo y acá ya empieza bastante la parte como integrativa para que vayan viendo para su caso clínico, así que toda esta parte les va a súper servir. ¿Qué les recomiendo? Si pueden tener a mano el modelo que les di de su caso clínico, las fotos del paciente, las fotos faciales del paciente, las fotos bucales del paciente y la teleradiografía. La teleradiografía es esa radiografía que tienen de perfil, que también les va a servir para ver algunas pautas, como para ir fijándose si ustedes identifican alguna de las cosas que vayamos viendo ahora en su paciente. Si van viendo algunas cuestiones, está bueno que lo vayan anotando, todo esto suma, es una parte como muy, muy fundamental del diagnóstico. Si van bien encaminados con la parte de funciones, todo lo demás acompaña mucho, así que está bueno si ya lo pueden empezar a aplicar. Hasta ahora, nosotros, en teoría, tendríamos que tener listo, y todos ustedes con sus casos clínicos, todo lo que es resuelto de edad dentaria y, por supuesto, todo lo que es el cálculo de índices, que más o menos fui viéndolo con cada uno, que es lo que tenía que hacer. Ahora empezamos a sumar esto, que es la parte de funciones, y un poquito más adelante comenzamos ya con la parte de cefalometría, que es el análisis puntual de la radiografía, de las fotos del paciente y demás. Pero ahora vamos con algunas pautas como generales de funciones para identificar. Bueno, ¿se ve bien el Power ahí? Creo que sí, ¿no? Por las dudas. Sí, profe. Sí, De profe. 10. Bueno, una de las primeras cositas con las cuales empiezan por lo general los prácticos de funciones y nosotros también, habla del sistema muscular de Brody, que es este sistema que ustedes ya estuvieron viendo en todos los teóricos, que hablaba de esta relación que existe entre un componente muscular externo que estaba representado principalmente por el músculo buccinador, por los músculos orbiculares, incluso algunos autores también consideran el constrictor superior de la faringe, que viene atrás del buccinador, no en la zona del macetero, sino un poquito más profundo, y un componente muscular interno que está representado principalmente por lo que es la lengua, que ya sabemos que es lo que estaría internamente en el interior de la cavidad bucal. Este componente muscular externo y el componente muscular interno juntitos, uno logra equilibrar las presiones del otro, es decir, que son como antagónicos entre sí, y lo que hacen es permitir que los elementos dentarios se mantengan en una posición neutral. ¿Qué significa esto? Que no los tenga ni más hacia palatino ni más hacia vestibular, sino que directamente tiene una posición ideal que me permite lograr un engranaje ideal entre lo de arriba y lo de abajo, donde las cúspides fundamentales, que son las de arriba, ocluyen por fuera de las cúspides, ¿sí?, fundamentales de abajo. Entonces tengo toda esta relación, ¿sí?, de tapa de caja que siempre hablamos que debe existir en los maxilares. Esto lo voy a lograr si toda la musculatura a su vez me acompaña. Es muy común, por ejemplo, en los tratamientos de ortodoncia, uno después de que termina el tratamiento, si no usa las contracciones, vieron que normalmente hay una recidiva, pero se cree hoy en día que todas esas recidivas que suele haber y los propios movimientos dentarios que hay eventualmente en un paciente, porque ustedes vieron que por más que no tengan ortodoncia, sus dientes no se mantienen igual, siempre hay un poquito de movimiento y van cambiando un poquito de posición. Todo ese movimiento se termina generando por disfunciones a nivel de la musculatura, y esas disfunciones pueden deberse a su vez a otras cosas, pero en definitiva, que haya una falla en las fuerzas que se ejercen con los músculos es lo que termina generando ese movimiento dentario o esas recidivas dentarias en los casos de ortodoncia. Por ende, la verdad es que la parte muscular es fundamental y está bueno que ustedes la empiecen a mirar y la empiecen a analizar en sus pacientes. Si nosotros lo vemos en un esquema, lo podríamos ver más o menos así. Este esquema, la verdad que es bastante práctico para que ustedes entiendan cómo se contraponen las fuerzas y cómo hacen esas fuerzas, si están bien aplicadas, para mantener el equilibrio dentario. Esto representa al maxilar superior. Acá estamos viendo todo lo que sería el paladar. Acá tengo un elemento dentario, otro elemento dentario, una sola molar o premolar, y abajo lo mismo, altura molar o premolar. Fíjense que en una situación ideal tenemos esta relación tapa de caja que yo les cuento siempre, donde lo de arriba tiene que ser más ancho y donde yo debo ver que las cúspides vestibulares superiores ocluyen por fuera, ¿sí?, cuando logra la oclusión, ocluyen por fuera de las vestibulares inferiores y me queda ese engranaje o esa oclusión ideal en ancho, ¿sí?, hablando en sentido transversal. ¿Cómo actúa la musculatura para mantener estos elementos dentarios bien posicionados en zona neutral, equilibrando las fuerzas? Acuérdense que la lengua, un poco volviendo a anatomía, pero la lengua tiene 17 músculos, o sea que la lengua es completamente capaz de ejercer fuerzas ortopédicas, es decir, fuerzas que mueven hueso,
Por ende, también es completamente capaz de mover diente. Imagínense que mover hueso es mucho más potente que mover diente, y mover diente es algo que la lengua lo puede hacer muy fácilmente si su posición no es adecuada. Por otro lado, tengo la musculatura externa, como decíamos recién, el buccinador, el constrictor, el orbicular, que también parece una fuerza como inofensiva, pero en realidad es una fuerza bastante potente, a tal punto que para que los dientes estén neutrales, las fuerzas externas se tienen que compensar con las fuerzas internas. Entonces, ningún componente gana o se encuentra como primero por delante del otro. Yo sé que estas fuerzas ejercen una fuerza de tantos gramos y esto ejerce una fuerza de tantos gramos que es exactamente igual. Entonces me termina generando la zona neutral o la posición neutral de estos elementos dentarios. Si yo lo veo en una foto, la posición neutral de las piezas dentarias sería esta. Fíjense cómo yo tengo todos los elementos dentarios, los puedo ver en sentido transversal. Ven cómo tengo cúspides vestibulares por fuera, superiores por fuera de las vestibulares inferiores. Tengo una relación armónica de tapa de caja. Veo un maxilar superior, fíjense, con una arcada súper circular, desarrollada. Las arrugas no están tan marcadas. Los elementos dentarios, fíjense que está toda una sonrisa con mucha expansión dentaria, tengo una buena dimensión de la sonrisa en ancho, y esto es muy característico de dientes que están ubicados en una zona neutral, es decir, dientes que no gana una fuerza por sobre otra. Distinto es cuando tengo casos como estos, que de estos casos tienen un montón, la mayoría de ustedes, fíjense en sus casos, en sus modelos, en sus fotos, y ya van viendo como algunas pautas para, como les digo, para ir anotando. Y van a empezar a notar cuando no hay una buena compensación de fuerzas que las situaciones empiezan a variar, y empiezo a ver ejemplos como este, donde me da la sensación de que tengo un globo y lo aplasto atrás, y como lo aplasto atrás el globo, la parte anterior se me vuela. Fíjense cómo tengo como una protrusión de incisivos. Si bien yo no veo a este paciente en sentido sagital, me imagino que tiene un buen resalte. Este es el típico paciente que tiene los dientes que queda como conejo porque el labio se mete para adentro. Lo van a ver mucho en las fotos del paciente, en las fotos faciales. Y fíjense lo que pasa atrás con las piezas dentarias, que yo casi no las puedo ver. Y si las veo, me genera este efecto que yo les decía recién, donde lo de atrás está súper comprimido, está todos los dientes con esta inclinación hacia palatino muy marcada, a tal punto que veo más hueso que diente. Fíjense la diferencia acá. Entonces acá tengo dientes que están en una zona neutral, pero acá tengo un problema que tiene evidentemente un componente muscular de base. Puede no ser el único. Fíjense cómo se ve el paladar, un paladar que al lado de este es súper estrecho, con una arcada muy triangular. Si ustedes trazan la arcada la van a ver así muy triangular. Puede que ya los índices en estos pacientes ya les hayan dado un poco alterado, o que les coincida con un índice anterior. Por ejemplo, es un paciente en dentición mixta, yo calculo el índice de dentición primaria y me coinciden, aunque me debería dar un poco más excedido, porque en realidad el paciente no está en dentición primaria por sí mismo. Entonces, fíjense que ya se ve todo muy, muy característico, y acá se los pongo para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se contrapone un diente en posición neutral y un diente que está afectado en su parte muscular. ¿Qué pasó en este paciente? Bueno, lo más probable es que por algún motivo, ya vamos a ver que hay muchos, la lengua haya bajado su posición. La lengua tiene que estar siempre en contacto con las arrugas del paladar. Siempre, siempre la fuerza tiene que estar ahí para deglutir, para hablar. La lengua tiene que ser llevada en esta parte más alta, y de esa manera logra compensar las fuerzas musculares que tiene el componente muscular externo. Cuando la lengua baja, ¿sí? Imagínense ustedes que la lengua ahora no ocupa esta parte alta, sino que la lengua desciende. ¿Quién gana en esta guerra de músculos para compensar la musculatura? El componente externo. ¿Por qué? Porque la lengua, por más que quiere equilibrar y compensar la fuerza de lo que viene de afuera, no lo logra hacer porque su posición no es adecuada, está muy baja como para compensarlo. ¿Qué logra la lengua? Desarrollar la arcada de abajo. Van a ver que las arcadas de abajo en estos pacientes suelen ser bien circulares, bien redondas, bien amplias. Y cuando miran el maxilar superior, ven un maxilar superior chiquitito, estrecho, que no tiene estímulo lingual. Y a su vez, un momento donde el componente muscular externo, o sea, toda esta musculatura que tengo afuera, me está ganando. Fíjense cómo me empieza a voltear los dientes hacia palatino, porque la lengua no logra compensarlo y empujarlo de adentro hacia afuera, sino que me gana lo de afuera hacia adentro. Esto es como uno de los ejemplos más típicos y un caso de los como más severos que se alcanzan a ver, pero hay muchos de ustedes que tienen un caso así
o con algunas pautas de esto de que va pasando, de que hay una alteración, ¿sí? En algún sentido, que me hizo alterar la parte muscular. Las alteraciones musculares están casi siempre, o sea que fíjense bien, hay muy pocos casos que no tengan nada, seguro que algo tiene. Bueno, ¿qué empieza a pasar un poco entonces, como les decía recién, cuando yo tengo succión digital? O sea, cuando tengo un niño o un adulto que se chupa el dedo, que se mete algo permanentemente en la boca, que sigue usando chupete, que sigue usando mamadera, que tiene deglución atípica, que esto de deglución atípica lo deben haber visto cuando vieron el teórico, que hay unos momentos de transición, hay distintas posiciones que tiene que ir adoptando la lengua al momento de la deglución, y una deglución atípica es cuando ya de adultos sostenemos esta deglución como más infantil que teníamos en un primer momento y no logramos como esa migración a una deglución adulta. Entonces hay muchas degluciones atípicas, van a ver que la mayoría incluso tiene deglución atípica. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una dificultad para respirar por vía nasal, que sería lo ideal? Lo ideal sería que todos respiremos por vía nasal. ¿Qué pasa cuando la principal fuente respiratoria es bucal y no nasal como debería suceder? Bueno, en resumidas cuentas, lo que sucede es que hay pérdida de neutralidad, es decir, que voy a empezar a ver reflejado en boca todas estas alteraciones con estos componentes típicos. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo un dedo dentro de la boca que me obliga a bajar la lengua, una vez que tengo una lengua que no está bien posicionada, que se me va adelante, que no es bien utilizada para desarrollar los maxilares, una vez que tengo una boca abierta, que para que el aire pueda pasar tengo que descender la lengua porque si no, no puedo respirar. Una vez que el paciente, lo mismo que pasa con el dedo, tiene uso prolongado de chupete y mamadera porque persiste en el tiempo y lo uso más de allá de los 3 años, todo esto empieza a verse reflejado con toda esta pérdida de neutralidad y voy a ir teniendo distintas consecuencias que me van a ir dando a mí como una pauta, viendo solo la foto del paciente, la foto bucal y las fotos faciales del paciente, qué es lo que tiene el paciente, qué hábitos es el que tiene el paciente, hace cuánto lo tiene, dependiendo de la severidad de lo que esté viendo, y me da mucha información en relación a la pérdida de neutralidad que van teniendo las piezas dentales. Bueno, fíjense acá les dice otro esquemita, así sería como lo ideal, que la lengua esté alta, que compense las fuerzas musculares externas, y esto es lo que empieza a pasar cuando tengo factores que me alteran por algún motivo uno de los componentes. La realidad es que la mayoría de las veces el componente que se altera es el interno, es la lengua la que más se altera. Tengan en cuenta que cuando la lengua esté baja, ven lo que les digo, de que la fuerza que intenta hacer la hace sobre los dientes inferiores, no la tengo a nivel del sector, digamos, neutral, el sector de oclusión, sino que la tengo abajo, de modo tal que fíjense que empieza a pasar la arcada de arriba, es una arcada que tiene poquito desarrollo, fíjense ya cómo las cúspides y los elementos dentarios se me empiezan a palatinizar, un paladar que se me empieza a hacer cada vez más profundo, con esta forma clásica triangular, y una arcada inferior, que cuando yo veo la arcada inferior parece que fuera divina, porque tiene todos los dientes quizás hasta alineados, bien desarrollados, todo bien circular, muy distinto a lo que tengo arriba, por esta falta de compensación de fuerzas, que bueno, tengo que ir descifrando quién es el que me la está generando, pero en definitiva, acá tengo el problema, esta falta de compensación. Esto, como les digo, ya lo van a poder ir viendo en muchos casos. Hay muchos casos de ustedes que los tienen y está bueno que de a poquito, aunque sea, lo anoten y después lo van como resolviendo. Vamos a empezar a analizar un poco más entonces cada una de estas funciones, qué es lo que va pasando, qué es lo que debería pasar, qué es lo que yo tengo que empezar a notar. La idea, como siempre, no es ser tan repetitiva como con la parte teórica, sino como que ver algunas pautas bien genéricas para que ustedes se lleven. Vamos a empezar primero hablando de la parte que tiene que ver con la masticación. Ustedes saben que la masticación tiene distintas fases. Normalmente estas fases se suelen preguntar, así que está bueno que lo tengan tanto eventualmente para parcial como para final. Y no confundir por ahí las fases que uno dice en la masticación, en la dilución y demás. Acá yo les puse las fases de la dilución y es masticación, no dilución, así que me confundí. Bueno, cuestión que tenemos distintas fases. Una primera fase que es la fase preparatoria. En esta fase preparatoria es simplemente el hecho de introducir la comida al interior de la boca. Y hay un primer momento que muchos de nosotros lo hacemos de forma inconsciente, pero que en realidad si lo piensan es algo que lo podemos controlar, que es el momento en el que vamos cerrando los dientes y tenemos receptores sensoriales que nos dan una pauta de qué grado de densidad, de viscosidad que tiene el alimento para poder ejercer la masticación.
Hay un factor bastante importante acá a tener en cuenta, que tengan presente que la fuerza de la masticación, o sea, el impacto de los dientes, es bastante potente. Otra cosa que parece que no, pero es bastante potente. Seguro que les pasó alguna vez que estaban comiendo pan y se lastimaron y se muerden y se lastiman un montón y dicen, ¿cómo podía tener tanta fuerza a la hora de masticar un pan, que es algo blandito? La fuerza de la masticación es muy, muy, muy potente, impacta mucho cuando está mal utilizada esa fuerza. Entonces, eso es otra cuestión importante. Siempre la fase de contacto tiene que ver con los receptores y en base a eso es cómo voy a aplicarlo o qué densidad voy a aplicar, pero en general es bastante fuerte siempre. Después tenemos la fase de aplanamiento, que va muy de la mano con la fase de contacto dentario. Son fases que son continuas una de la otra. Acá se las separamos por una cuestión didáctica, pero en realidad son prácticamente fases que van de la mano. Y la fase de molienda, donde ya tengo movimientos, digamos, que no son tan sincronizados y propios de la masticación. Fíjense cómo se ve en este videito, cómo todos los surcos y cómo toda la articulación trabajan, digamos, siempre sincronizadas, y se muestra cómo van teniendo el objetivo y cómo llevamos a la mandíbula todos los movimientos parafuncionales, que parece que nunca los llevo, pero en realidad están acá muchas veces en el movimiento de circunducción que hacemos en la masticación. Así que bueno, lo van a ver bastante, pero es una cuestión meramente didáctica. Este es muy importante, el tema de deglución es muy importante, porque la deglución es lo que yo les digo, de que por ahí, si no logramos esta transición adecuada entre una deglución adulta, una deglución infantil a una deglución adulta, persiste lo que nosotros llamamos una deglución atípica, que es uno de los factores principales y más comunes para terminar generando las maloclusiones y estas estreches y estas disfunciones musculares, como venimos viendo un poquito más adelante, un poquito más atrás. Tenemos siempre en un primer momento, que lo ideal es que se mantenga los primeros 6 meses, una deglución que es más infantil. En esta deglución infantil, como yo sé que la principal fuente de alimentación del niño en los primeros 6 meses es la succión, yo espero que la lengua se adelante, se coloque entre los maxilares, que pueden volver el pezón, ¿se acuerdan? Para de esta forma poder ejercer la succión y poder alimentarse y poder subsistir. Por ende, los primeros 6 meses yo espero una deglución, que es una deglución infantil, una deglución donde la lengua se mantiene adelantada, donde se estabiliza mucho la musculatura gracias a los músculos faciales, que son los músculos que están inervados por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Entonces, espero una situación como medio inestable. En este momento, ustedes acuérdense que no tengo elementos dentarios, por ende tampoco tengo guías de cierre, no tengo movimientos como dictaminales que me digan bien dónde tengo que cerrar, dónde tengo que abrir, como cuando ya tengo dientes anteriores que me van dictaminando dónde está el cierre y dónde la articulación va trabajando, como que me limitan la zona de acción. En esta primera etapa eso no lo tengo, así que es como coherente que toda la musculatura facial y que la lengua estabilicen y me vayan ayudando a todo este proceso de succión. Una vez que comienza el proceso eruptivo, y fíjense que hasta que termina, casi hasta los 3 o 4 años, yo puedo aguantar en una dilución que es de transición. ¿Qué quiere decir acá? Que bueno, voy a encontrar algunos rasgos de esta dilución infantil, pero que ya tengo que ir migrando a una dilución adulta. Es decir, que esta lengua que tenía una posición adelantada tiene que empezar a limitarse al interior de la cavidad bucal, empezar a tomar contacto con las arrugas del paladar. Ya no tengo tanta acción de los músculos de la mímica, los músculos faciales, sino que ya empiezan a entrar en juego los músculos masticadores, los músculos elevadores de la mandíbula, que son los músculos que están controlados ya por un par craneal distinto, pero que a su vez me van a estabilizar y me van a contener a la mandíbula como un todo por los propios movimientos articulares y todo que nosotros ya conocemos de anatomía. Es decir, que tengo un periodo donde acepto que haya una transición, pero que ya tengo que ir migrando a una dilución adulta que va a ser propia de pensar que tengo dientes que me limitan la zona de acción que tiene la lengua, que tengo alimentos que me van desarrollando mucho más la articulación, que tengo una mandíbula que ya empieza a aprender a incorporar algunos movimientos y que necesita un control de otro tipo muscular, como ya sabemos, por la propia evolución que va teniendo y por los propios movimientos que tiene el maxilar inferior. Entonces, lo ideal, acá se los pone desde los 18 meses, lo ideal es que ya para los 3, 4 años yo ya vea en mi paciente esta deglución adulta. ¿Cómo la voy a ver? Le pido al paciente que trague, me tengo que fijar que el paciente no haga
ninguna mímica, así como de hacer fuerza con los labios para tragar, de que no se babe las comisuras, de que cuando hable no vea yo la lengua hacia adelante. Puedo ponerle separadores al paciente y pedirle que trague. Van a ver que si el paciente tiene una dilución donde persiste esta posición como medio adelantada de la lengua se asoma entre los dientes o la ven que empuja. Pueden empezar a ver entre los dientes, sobre todo los de adelante, como separaciones o mucha protrusión de los incisivos si la lengua también está mal posicionada. Tengan en cuenta esto que les dije hace un ratito, donde les dije que la lengua hacía fuerzas ortopédicas, o sea que movían hueso. Por ende, si la lengua se apoya sobre un diente, me lo va a remover al diente y ya empiezo a ver, sobre todo, como les digo, en la zona de los incisivos, cómo se empieza a voltear, cómo se empieza a protruir y pueden aparecer algunos diástemas. Por lo general, se van a ir dando cuenta a medida que vayan afinando el ojo si el paciente persiste con una deglución que no evoluciona adulta, que sigue con esta posición adelantada de lengua, y ahí ya decimos el paciente tiene deglución atípica. Se habrán fijado, como les dije hace un rato, la importancia que tiene que la lengua esté bien posicionada, o sea que una deglución atípica con una lengua mal posicionada, nuevamente me termina generando este tipo de alteraciones a nivel muscular, donde tengo predominio de un componente por sobre el otro. Eso es como lo más importante que ustedes se lleven de deglución como tal, más allá de las fases. Esto de deglución es lo más irrelevante y lo que más tienen que aprender a identificar de a poquito las pruebitas que le puedan ir haciendo a sus pacientes en niños, lo que puedan ir notando en su caso clínico y también si ustedes mismos se van fijando y se van prestando atención a cómo tragan, dónde llevan la lengua, si van hacia adelante, cómo están sus dientes, pedirle a un compañero, fijarse que cuando tragan no deberían hacer ninguna mímica, no deberíamos tener fuerza muscular periférica, no deberíamos ver ninguna contracción. Y si hay algo raro o hago mucho esfuerzo para tragar, puede tener que ver con que no tengo correctamente desarrollada la deglución y que tengo una deglución atípica, que 100% que va a impactar en la posición de mis dientes. Eso genera, como les decía recién, muchas recidivas en los tratamientos de ortodoncia cuando no está resuelto bien el tema lingual y de la deglución sobre todo. Bueno, dentro de las fases están muy vinculadas, fíjense, con los órganos a través de los cuales va pasando. La primera fase es una fase voluntaria, donde yo tengo el alimento después de la masticación, lo llevo al sector más posterior y es la única fase que ya tomo casi relación con la orofaringe, es la única fase que es voluntaria. Una vez que ya me voy bien para el sector posterior de la cavidad bucal, que estoy acá bien cerquita de orofaringe, es donde tengo receptores sensoriales que me generan este efecto. Fíjense como el velo del paladar, ahora se los voy a mostrar en el videito, toma relación con la pared posterior de la faringe, cómo la glotis se va a cerrar para evitar que los alimentos vayan tanto a vía nasal como a la tráquea, y me permite como única vía la vía destinada a faringe y esófago. Y ahora se los muestro adelantando un poco el videito. Esperen que me confundí. Ahí está. Ahí tengo el alimento, presten atención al velo del paladar, van a ver cómo toma contacto una vez que llega al sector posterior, cómo se cierra la epiglotis y cómo permite que el alimento directamente vaya por la vía del esófago. Actualmente nosotros tenemos un único estudio que no lo solemos pedir los odontólogos, pero que sí, en el caso de que sospechemos de que el paciente tiene una dilución atípica muy marcada, podemos llegar a hacer una interconsulta con algún médico para que nos valore este estudio y le haga un estudio de este tipo al paciente, que es la videofluoroscopía, que fíjense, genera esto, ven, tengo el alimento sólido, líquido, y puedo ir viendo, ahí estamos, cómo el paciente lo traga, si funciona correctamente, si hay alguna desviación un poco hacia vía nasal, por ejemplo, pacientes que ingieren algo líquido o algo sólido y pasa a vía nasal y sale por la nariz, o pacientes que tienen problemas y que va a la zona de la tráquea que te broncoaspiras y es re complicado. Entonces se hacen este tipo de estudios como para saber bien por dónde va pasando el alimento, si hay alguna obstrucción de qué tipo es y cómo solucionarlo. Como les digo, no es algo que pidamos los odontólogos, pero bueno, está bueno que sepan que existen, se los pueden preguntar, así que está bueno también para tenerlo presente. ¿Qué tenemos los odontólogos como herramienta? Que acá sí me sirve que pongan su tele cerquita, que vayan poniendo una foto en blanco atrás o lo van viendo así tras luz. Si tienen la tele es un estudio que nos sirve bastante a los odontólogos como para tener una pauta de dónde está la lengua. No nos da información netamente de si esa lengua, si está bien o está mal posicionada, no nos da información
puntualmente de cuál es la causa, es raro que nos dé información de eso, pero sí nos dice, bueno, mira, la lengua está medio baja, puede ser que tenga que ver con esto que ya estás viendo clínicamente, de que el paciente adelanta mucho la lengua, que pone la lengua entre los maxilares, que tiene esta dilución atípica sostenida en el tiempo. ¿Cómo voy a ver si la lengua está baja? O sea, que la lengua está descendida en una posición mucho más inferior, desarrollando la arcada inferior. Yo ya lo sospecho en la clínica, lo termino de confirmar en la radiografía. Fíjense cómo tengo acá maxilar superior y maxilar inferior, ambos vistos desde una vista sagital, o sea, antero-posterior. Y van a ver, si ustedes presten atención, que se alcanza a ver como una línea que viene acá, y yo acá se las marqué con color verde y que se continúa hasta acá. Toda esta sombra que se ve acá, toda esa zona, pero sobre todo el límite este que viene ahí, es el límite que nos dice dónde está el dorso de la lengua. Por otro lado, acá tengo paladar, que ustedes lo van viendo, y se continúa hacia atrás con esto que ven acá, que se ve como una sombra un poquito radiopaca, que es el paladar blando. En una situación ideal, la lengua y el paladar blando no deberían estar separados entre sí. Es decir, que yo debería ver que acá tengo la lengua que toma un contacto total con el paladar blando y después se continúa adosándose bien al paladar duro. En este caso en particular, fíjense que se ve paladar blando acá, acá veo el dorso de la lengua, como yo se los estoy marcando, y en el medio, lo que se suele ver, o que se ve normalmente, acá se ve un poquito, es como una franja, una línea bien radiolúcida, bien oscura, que esa línea me da la pauta de que hay una falta de contacto entre la lengua y el paladar. Esa falta de contacto, como les digo, es una pauta de saber, bueno, la lengua está en una posición descendida, puede tener que ver con lo que yo ya estoy viendo clínicamente, con lo que yo ya sospecho del paciente por las fotos, por la boca y demás. Entonces eso es lo que tienen que ir mirando. Esta teleradiografía ya vamos a ir viendo, pero también nos da otras pautas. Por ejemplo, nos permite ver cómo está la vía aérea, que la tengo acá atrás. Tengan en cuenta que cuando un paciente, por ejemplo, no puede respirar bien por nariz, porque tiene adenoides, porque tiene un tabique desviado, porque tiene una hipertrofia de cornetes, porque tiene alergias a repetición, porque tiene amígdalas inflamadas, por el motivo que fuese, y no puede respirar bien por vía nasal, sí o sí va a respirar por boca y eso va a hacer que la lengua baje. Acuérdense que yo no puedo respirar si la lengua está bien en contacto con el paladar. Para poder respirar, abro la boca, que van a ver que muchos se enferman por eso mismo, abro la boca, ¿sí? Y dejo que el aire entre por vía bucal. Entonces, no solo me salteo todas las barreras de defensa que tiene la vía nasal, sino que la lengua estimule mucho lo de abajo y no lo de arriba, generando todas estas consecuencias de desequilibrio que veíamos recién. Así que siempre la teleradiografía me va a dar algunas pautas también de ese parámetro, pero sobre todo posición lingual, que es algo que está bueno que ya vayan viendo. Bueno, acá les muestro un videito de cómo se suele ver. Lo ideal es que ustedes le pidan al paciente, como les digo, que hagan videitos, que miren bien todo lo que puedan de él. Muchas veces por ahí en la misma clínica no se dan tanta cuenta, pero después, cuando van viendo los videos y las fotos que le tomaron, lo pueden notar un poquito mejor. Sí, Bren, ¿querés decir algo? Profe, perdón que le Sí. interrumpa, pero bueno, estaba viendo la teleradiografía de mi paciente y Ujú. como que me mareé un poco en todos los reparos que marco de la lengua. Ahí te muestro. Si usted cuando termine nos puede mostrar una de niños para ver. Sí, no sé si tengo acá una en la compu esta, pero después les mando en todo caso por WhatsApp Ah, dónde bueno, tienen que fijarse. Y ahí les sí, voy a mostrar de vuelta en esta. claro, porque yo tengo de 6 años, de 5 años, Y se te y como que superpone todo con la dentición. eh, cuando usted iba marcando, yo digo, ay Dios, ¿dónde están esas cosas que está diciendo? Pero Sí, bueno, sí, sí, superpone mucho con la dentición y por ahí te engañan un poquito. En claro. dentición mixta lo que les va a pasar con la teleradiografía es que no van a llegar a ver mucho la zona del límite del paladar porque van a ver todos los gérmenes dentarios arriba. Lo que yo les recomiendo es que separen. Fíjense acá en la nariz, en la base de la nariz, puede ser que lo noten más o que lo noten menos. Esto es medio estimativo. Y fíjense que desde ahí me voy bien derechito hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, donde veo que termina esta línea. Ven que tengo una línea ahí toda radiopaca, que todo eso es paladar. Donde veo que termina esa zona, empieza en la parte más posterior todo lo que es velo del paladar.
El velo del paladar no es hueso, acuérdense que no tengo nada de hueso en esta parte posterior, sino que tengo músculo y aponeurosis. Y esa aponeurosis tiene como cierta tensión que me da como estructura, que hace que el velo del paladar no se me caiga del todo. Pero en realidad no tengo mucho que me dé sostén. Por ende, no lo voy a ver nunca bien radiopaco, así como se ve ahí, como se ve esa línea de hueso, porque no es hueso, siempre se lo ve como más tenue. Van a verlo radiopaco, pero como más moteado, más inestable. Siempre lo busco atrás y tiene normalmente, y ahora se lo muestro como haciéndole un dibujito, como una forma de gota. A ver si me deja esto. Como una forma de gota que viene hacia atrás. Entonces tengo ahí el paladar blando, vamos a cambiar acá de color. Verde no, vamos con rosa. Y acá me queda directamente lo que ya vendría a ser el hueso. Obviamente que este dibujo está bastante feo, hecho por mí, pero bueno. Entonces ven lo que yo les digo de que yo tengo dorso de lengua, la lengua lo busco siempre desde abajo, desde el ilioides, acuérdense que la lengua tiene mucha inserción, la componente muscular en el ilioides, la busco bien desde abajo y de ahí voy subiendo y voy siguiendo el dorso lingual. Hay algunas teleradiografías donde ustedes van a ver el dorso de la lengua clarísimo. Hay otras donde no se lo va a ver tan bien y hay otras en las que se les va a superponer mucho con los gérmenes dentarios y por ahí no la van a poder ver tanto. Si no se dan mucha cuenta, pero sospechen que el paciente puede tener la lengua baja, ténganlo en cuenta, anótenlo y cuando tengamos el seminario yo lo voy ayudando a buscar dónde está. Pero esto como en términos general, ven lo que yo les digo de que yo tengo un espacio ahí, tengo una luz, un espacio que normalmente se lo suele ver bien oscuro, se lo suele ver bien radiolúcido, que ese espacio me dice, bueno, acá tenés una falta de contacto entre el dorso lingual y el paladar. Entonces acá yo sé que tengo una lengua que está un poquito baja. Otra cosa que puedo notar en la tele es que tengo ocupada la zona aérea. Puede ser que ustedes vean mucha densidad, fíjense que en este caso se ve bien el seno maxilar y todo, pero puede ser que ustedes vean mucha densidad en la zona de los cornetes, que no vean tanta radiolucidez, sino que vean muy denso. Puede ser que vean adenoides, las adenoides siempre las tienen que buscar acá, en la pared esta que vendría a ser posterior y superior de la faringe, bien acá, ya se los voy a mostrar en otro dibujo. Puede ser que vean amígdalas inflamadas que obstruyen acá la vía. Hay muchas cositas que yo puedo ir buscando. Principalmente lo que más me importa en este momento es la lengua y después van buscando las otras. Pero es todo un proceso encontrarla. Puede que no la encuentren tan rápido, no se preocupen por eso. Les vuelvo a mostrar el videito este, que como les digo, yo les recomiendo siempre, si pueden, yo sé que ustedes en este caso no lo van a tener, pero si pueden, que le hagan videitos a sus pacientes tragando, y así después lo miran tranquilos, lo van analizando tranquilos, y van a ir viendo, ven cómo la lengua al final se asoma un poco entre incisivos. Fíjense que la lengua ahí no está apoyada en la arruga, no lo tengo bien alta con la punta en la zona de la arruga, sino que la lengua con la punta, ven, toca incisivos. Toca incisivos superiores y acuérdense esto de que tiene mucha fuerza muscular la lengua, es muy importante lo que puede hacer. Entonces, obvio que si me mueve hueso, al incisivo me lo vuela directamente y me desarrolla toda esta arcada bien triangular. Ven como acá en la imagen esa, no sé si alcanzaron a verles, empieza a hacer como diastemas adelante, que son justamente por esto. Imagínense que ustedes tienen los dientes o los incisivos bien así y tienen una fuerza que me lo empieza a empujar. Lo lógico es que los dientes se me vayan para afuera, pero también que la raíz me quede hacia adentro, entonces empiezo a ver entre los dientes, en este vuelo, espacios o diastemas que antes el paciente no tenía. Esto también van a ver que muchas veces el mismo paciente viene y les dice, yo antes estos espacios no los tenía y ahora los tengo, me estoy viendo que tengo espacios nuevos, los dientes se me están moviendo todos y puede venir por eso mismo. Bueno, acá nuevamente el esquemita que veíamos hace un ratito, donde la lengua desciende, me desarrollo lo de abajo, lo de arriba me empieza a quedar muy chiquito, con un maxilar muy triangular, un paladar muy profundo. Si ustedes ya 12, 13 años, ni hablar si son adultos, pero les tocan el paladar y sienten en las arrugas del paladar muy marcadas, o sea, que sienten que se palpan con los guantes y todo, ya ahí me está dando una pauta enorme de que la lengua no está bien posicionada porque las arrugas se van gastando solitas, o sea que yo prácticamente ni debería sentirlas en un paciente adulto, normalmente se sienten, no pasa, van a ver que muchos no tienen bien la lengua posicionada.
Bueno, pasamos ahora a otro tema funcional, que es la fonación. Este tema puntualmente de la fonación nosotros lo vemos como medio estructural. Puede haber algunas alteraciones de la fonación que nos den alguna pauta de alguna alteración nasal o bucal. No suele ser tan frecuente. Por lo general, para poder involucrarnos en la fonación, tenemos en cuenta tres estructuras. Uno que es el aparato respiratorio, que es toda la parte pulmonar dentro de la caja torácica que se encarga de generar el aire. Después tenemos lo que vendría a ser la laringe. En la laringe ustedes van a encontrar las cuerdas vocales. La laringe tiene un gran componente cartilaginoso, pero además tiene tejido blando y ahí tenemos las cuerdas vocales que en la medida de cómo se van cerrando van generando distintas vibraciones que permiten el paso del aire para ir generando una mejor fonación. Y por último tenemos las cavidades de resonancia supraglóticas, donde tenemos acá, incluimos a la cavidad bucal, al paladar, a lo que es todo lo que son los senos maxilares, a las fosas nasales, que todas estas cavidades como que nos van dando también una pauta de cómo va a resonar la palabra. A veces sí hay mamás, sobre todo de nenes más chiquitos, que les dicen que hay dificultad de pronunciar alguna palabra y no tiene que ver tanto con la parte interna, sino con la posición de la lengua, que la lengua como tal no está ayudando muy bien o tiene una posición descendida o algo que nos está incomodando para pronunciar algunas palabras, para detallar algunas consonantes. Pueden preguntarle al paciente y hacerle en todo caso una derivación al fono para que le haga una valoración. Siempre, siempre odontología, y esto es una cosa aparte, pero para poder que lo vea una fono, siempre odontología tiene que hacer la derivación. O sea que ustedes van a tener que hacer un pedido médico donde diga valoración fonoaudiológica de praxias orales y la mamá se lo tiene que llevar a la fonoaudióloga para que le haga la valoración y volver con un informe. Nada de esto de fonación, nosotros podemos llegar a ver o notar alguna alteración, pero nada de esto nos involucra al 100%, sino que hacemos derivación para que la fono se complemente y trabajar como interdisciplinario. No es que lo tratamos nosotros o hacemos algo puntual con esto. Bueno, y después, acá la respiración, un poco lo que ya venimos hablando, que yo les decía hace un rato, de que puedo tener algo en la vía aérea que me esté dificultando respirar por vía nasal y que me obliga a mí a respirar por la boca. Que obviamente que si es un resfrío transitorio no pasa nada, con que yo esté 10 días respirando por la boca porque estoy enferma no me va a pasar nada, no se me van a modificar todos los maxilares, pero ahora si yo tengo un tabique desviado que lo tengo desde siempre, o tengo hipertrofia de cornetes, o tengo adenoides muy inflamadas, o tengo alguna otra patología que me impide respirar por vía nasal y viene de larga data y es crónico, es muy probable que también tenga una alteración bucal, o sea, alguna consecuencia a nivel bucal. Entonces, lo ideal es que la respiración sea exclusivamente nasal, porque eso es lo que permite que el resto de las estructuras puedan funcionar normalmente, pero que también se puedan desarrollar correctamente. O sea, si yo respiro bien por vía nasal, sé que a nivel bucal, salvo que haya otro componente, pero sé que a nivel bucal estoy bien, si la lengua va a estar bien posicionada. Además van a ver que son pacientes que no se enferman tanto, que además duermen mejor, que se concentran mucho más, que son mucho más productivos en su día a día, porque que la respiración sea nasal es fundamental para todo. Cuando no es nasal la respiración, como les decía recién, cuando hay obstrucción en las vías aéreas altas o medias, puede llegar a haber una obstrucción en las vías aéreas bajas, por supuesto que es muy difícil para nosotros diagnosticarlo, por lo general es transitorio y no permanente. Puede ser, por ejemplo, que el paciente transitoriamente tenga una neumonía o alguna afectación más pulmonar, pero no es definitiva o prolongada en el tiempo de forma crónica. Bueno, esto es un poco lo que ya venimos hablando de qué pasa en el paciente respirador bucal. El paciente respirador bucal tiene una fase muy típica, donde ustedes van a ver, y esto pueden ir fijándose en las fotitos que tengan del paciente faciales, donde ven al paciente con ojeras, van a notar toda esta parte que es subpalpebral, como hundida, ¿sí? La van a ver como cansado. Puede ser que ustedes vean incluso que tenga como la mancha negra de la ojera o que se le vea simplemente ojeras bien marcadas. Piensen que un niño no tiene que tener ojeras, o sea, un niño tiene que estar durmiendo bien. Son niños que además en la historia clínica suelen leer que tienen problemas de concentración, problemas para el aprendizaje, que son nenes que son irritables o que tienen como algún comportamiento inusual, que sale como del parámetro, que está muy vinculado a esto de que no puedo respirar bien por vía nasal, no descanso bien a la noche y es como un cansancio crónico en un niño pequeño.
La otra parte característica es que van a ver que la nariz es finita, ¿sí? La van a ver siempre finita, todo lo que tiene que ver con los orificios también, finitos, aplanados, y a nivel bucal, lo más clásico es esto que ven en la foto. La boca abierta, los hombros bajos, ustedes hagan la típica cara como de cansado y que estoy con la boca abierta y ahí viene la imagen típica. La lengua se la ve baja de inmediato. Puede ser que le pregunten, por ejemplo, a la mamá si el nene duerme con la boca abierta de noche, que es donde por ahí más los padres se dan cuenta, porque babea mucho la almohada, porque se babea mucho las comisuras, porque se le hacen como costritas en las comisuras, porque se está secando permanentemente y se lastima. Van a ver que a veces incluso les dice que ronca, un niño que está roncando, y que tiene que ver con esto de que el paciente está respirando por la boca como puede, por la boca, y hay algo por vía nasal que le está impidiendo respirar. A veces no hay nada, la realidad es que a veces no hay nada en la vía nasal, que está todo bien, y el paciente está acostumbrado a respirar por la boca, y ahí viene el otro tema de que hay que acostumbrarlo a respirar por vía nasal, y es todo un proceso, un hábito que se tiene que ir desarrollando. Bueno, como dijimos hace un rato, si el paciente respira por boca, pasa este desequilibrio funcional muscular que decíamos al principio, que pasa con muchas cosas, como habrán visto. Bueno, este videito me encanta, la verdad que está bastante bueno. Les muestra como algunas referencias de lo que implica respirar por vía nasal y lo que implica respirar por boca. Para empezar, tener en cuenta que por vía nasal yo tengo los cilios, tengo el moco, y todo esto me ayuda, ¿sí?, a controlar y detener muchas veces infecciones en un momento muy temprano, porque yo tengo como este filtro de aire que tengo por vía nasal, que nunca lo voy a tener por vía bucal, porque la vía bucal no está preparada para aguantar esto. Entonces tengo, fíjense, cómo todo lo que es microorganismos, virus, bacterias, una vez que ingresan, tengo como este filtro nasal que impide que desciendan, que impiden que vayan a la zona inferior y me genere algún compromiso peor. Acá les dibuja el moco, les dibuja los cilios, les muestra también todo lo que tiene que ver con las adenoides y las amígdalas que constituyen una barrera de defensa. Ahora, cuando empiezo a respirar por vía bucal, fíjense cuando entra el aire frío por boca y todo lo que, virus, bacterias, todo lo que vaya ingresando por vía bucal, la barrera de defensa no es la misma, la boca inflama mucho a las amígdalas y a las adenoides, genera dolor, viene muchas veces como de garganta, esta sensación molesta donde estoy siempre engripado y siempre me estoy enfermando mucho más rápido que los otros y tiene que ver muchas veces con que no estoy respirando bien por vía nasal. Y fíjense esta posición de la lengua bien, bien baja, que la necesito, sí o sí, para que pase el aire. No tengo otra alternativa, necesito para que pase el aire. Fíjense acá en el maxilar, es muy parecido al esquema que yo tenía, donde bajo la lengua para permitir el paso del aire. La lengua idealmente debería estar alta para poder desarrollar el maxilar y en ese caso la respiración podría ser 100% nasal. Bueno, ¿qué sucede acá? Yo no le puedo obligar al niño a poner la boca o la lengua en la posición correcta si no estoy 100% segura que la vía nasal está libre, si no voy a estar peleando contra la nada misma. Imagínense que ustedes estén obligando a un niño a que ponga la lengua en un lugar, en un lugar, en un lugar. Le ponen un aparato para que el aparato lo obligue a poner la lengua en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y resulta que el nene tiene hipertrofia de los cornetes nasales y no puede respirar por vía nasal. El niño se me va a estar ahogando, va a necesitar sacarse el aparato para poder respirar todo el tiempo, no lo va a poder usar y yo voy a estar peleando contra la nada misma. Entonces está bueno siempre, antes de iniciar cualquier tratamiento o de hacer una derivación a la fono para que nos ayude con la lengua, de pedir una interconsulta, además de con fonoaudióloga, con el otorrino. El otorrino es el que suele hacer la valoración de, bueno, a ver, cómo está la vía nasal, cómo están todas las partes nasales, si tengo, cómo están los cornetes, cómo está el tabique, cómo están las adenoides, cómo está la parte alta, la parte media. Y normalmente los mandan de vuelta a los padres con un informe. En ese informe establece algunas cuestiones. Puede ser que esté todo bien y en ese caso ustedes saben que es una cuestión de hábito, que el niño está acostumbrado a respirar por la boca. Entonces, bueno, lo voy reeducando para que respire por vía nasal y no por boca. O puede ser que de pronto tiene algo, entonces yo necesito ir trabajando con el otorrino primero para ir solucionando un poco el problema que tengo a nivel nasal y que el niño pueda eventualmente usar esa vía para respirar y no la boca. Si no, se me va a como superponer. Tengan en cuenta acá que toda la parte funcional es como única, entonces yo no puedo ir como contracorriente porque no tiene sentido, no voy a llegar a ningún lado. Y pasa mucho
Pasa mucho y también pasa mucho con la ortodoncia, de casos donde capaz uno de ustedes tuvo derivación al fono, pero hay muchos casos donde no se deriva a fono, no se hace valoración en otorrino y se debería hacer. Y son casos donde la ortodoncia, bueno, los brackets me cierran todo, pero el paciente lo deja o se saca y recidiva y vuelve todo muy rápido al lugar y es porque tengo todo desequilibrado la parte muscular que me faltó solucionar. Moví todos los dientes, pero no solucioné todo lo muscular que me tiene que ir ayudando siempre, siempre, siempre. Bueno, fíjense acá tengo otra tele, no sé si es la misma o es muy parecida, pero fíjense acá cómo se ve el dorso de la lengua sin que yo se los marque. Ven que busco el guioides y de ahí me voy para arriba, toda esa línea que yo veo ahí, todos esos dorsolingual. Acá se los voy siguiendo, ven cómo llego hasta acá, hago como la curvita y acá tengo paladar duro y más hacia atrás, cuando ya empiezo a ver como este moteado, como les digo que no es duro duro, es paladar blando. Y ven que en el medio, acá, tengo una línea, esa línea radiolúcida que veo en el medio, que me separa, que fíjense, mírenla como a la distancia y la van a ver un poquito mejor. Esta línea me dice, bueno, acá hay una falta de contacto entre el paladar blando, la lengua. Fíjense que si yo proyecto la lengua acá, ven que tampoco me contacta con el paladar duro más adelante, la punta de la lengua viene acá, a esta zona más inferior. O sea que tengo un espacio, una diferencia, una posición lingual baja. Puntualmente en este paciente, la vía aérea, que es esto que vemos acá, no se ve ocupada con nada, no se ve como una inflamación, no se ve nada. Ya les voy a ir mostrando que muchos de ustedes sí tienen los pacientes con las vías ocupadas. Y lo que van a notar principalmente es que este canal que ven acá, esta zona que ven acá, que vendría a ser la zona de la faringe, se ve en algunas partes como más estrecha. Fíjense que el diámetro debería ser un poco más ancho arriba y abajo un poquito más finito, no tanto, un poquito más finito. Y a veces lo que suelen ver es que arriba tengo un diámetro muy finito que se va haciendo ancho, o al revés, tengo muy ancho abajo y arriba muy finito, o muy ancho arriba y abajo muy finito, que me puede ir dando alguna pauta de que se me está achicando o que hay algo que hace que la vía no mantenga su diámetro. Puede que lo noten más, puede que lo noten menos, a veces es muy visible y a veces no se nota. Ya les voy a ir ayudando después también. Bueno, este es el caso que les mostraba hace un rato. Ven lo típico que yo les digo, ven las narinas así como bien aplanadas. Acá no se ve la cara del paciente, pero se da una idea de esta como depresión que tiene el paciente acá, subpalpebral, en la zona del maxilar, un maxilar que está como hundido en esta parte inferior. Ven cómo se ven los incisivos. Esto es muy clásico y que el paciente trague, se queda con los incisivos ahí o hace un esfuerzo para cerrar la boca y cuando hace un esfuerzo para cerrar la boca, hace el puntillado este en el mentón. Ven que acá se empieza a marcar un poquito. Ven cómo el labio no está tranquilo, relajado, sino que está haciendo un esfuerzo para poder cerrar, que si logra el cierre completo acá, este mentón se me va a supermarcar por el cierre que va haciendo y la dificultad para comprimir los labios. Este paciente puntualmente, su problema principal era la deglución, pero este paciente tenía un compromiso por vía nasal, tenía adenoides muy inflamadas, estaba haciendo un tratamiento con gotas, son tratamientos largos, es difícil, pero fíjense entonces cómo la lengua había bajado tanto para que el paciente pueda respirar por la boca, que lo de abajo, a pesar de que no se lo alcanza a ver mucho, van a ver que tengo diastemas abajo, incluso lo alcanzan a ver, ven que los dientes abajo están medianamente alineados, no tengo apiñamiento, incluso como les digo, tengo diastemas, tengo espacios de más en los dientes de abajo, y arriba se ve mucho esta compresión, que es muy evidente, este efecto globo, donde aplasto atrás y comprimo atrás. Acá los músculos del componente muscular externo, o sea, buccinador, constrictor superior de la faringe, los orbiculares, me están ganando por lejos a la lengua, porque la lengua no puede ni competir, no puede ni competir porque necesita que el paciente respire, baja mucho, fíjense las arrugas del paladar súper marcadas, y un paladar que se va haciendo cada vez más estrecho, y porque no tengo otra escapatoria. Piensen que cuando yo, si tengo una arcada así, y la quiero achicar o la comprimo atrás, los dientes se me van a volar también hacia adelante y me van a ir generando como este efecto. Este paciente niño tiene muy buen pronóstico siempre y cuando sea un tratamiento antes del pico de crecimiento, que es lo que vimos con las curvas, ¿se acuerdan al principio? La realidad es que el pronóstico es muy bueno en esos casos, pero si no, si así pasa mucho tiempo y demás, son tratamientos prolongados, son pacientes que lamentablemente, a pesar de que hoy se tratan de evitar al máximo, son candidatos a extracciones y que hay que trabajar mucho para después cerrar los espacios, llevar los dientes para atrás.
Son tratamientos largos, no hay nada para hacerle porque hay mucho con lo cual trabajar. Imagínense también que sigo teniendo la lengua como un componente importantísimo. A veces no puedo avanzar porque la lengua no me deja. Así que puede pasar. Este paciente, que es otro, van a ver que también se ve, pero no tan severo. Abajo van a notar igual a simple vista que tengo dientes alineados, diastemas entre los incisivos, a pesar de que ya son todos incisivos inferiores. Y cuando ustedes ven lo de arriba, si bien no se nota tanto la foto al fondo, sí ven, creo que ahí en la zona de los caninos, un poquito más atrás, ven cómo los premolares empiezan a generar como este efecto, como que se me encapsula. Ven acá que yo tengo una relación cúspide-cúspide. Y yo veo el paciente de abajo y veo como esta diferencia, como ese resalte muy marcado que ven que tiende a ir hacia un lado. Este paciente en particular se ponía el dedo de ese lado, entraba el dedo ahí de un lado. Este dedo va haciendo que se me vaya, fíjense, como armando la estructura en un lugar. Cuando ponía el dedo, imagínense que la lengua no puede ir en el lugar que le corresponde, porque el dedo me está ocupando el lugar de la lengua, me llega a tocar con las arrugas, así que la lengua también bajaba mucho y ganaba el componente muscular externo. Este paciente tenía 13 años y es un paciente que se derivó y se trabajó mucho también con psicóloga, más que todo porque tengan en cuenta que esto es como una forma de canalizar, el dedo es una forma de canalizar estrés y demás para ir buscando estrategias para suplantar el dedo y, bueno, buscar otra forma. Pero hay muchos pacientes adultos que también se chupan el dedo, que llevan el dedo en la boca o que se llevan algo a la boca y que me genera este tipo de alteraciones y por ende me obliga a que la lengua baje, que predomine el componente muscular externo, todo lo que ya venimos bien. Este es un caso similar al que vimos la otra vez, me parece que es el mismo, no me acuerdo si lo vimos con ustedes, pero fíjense que es un paciente ya adulto, muy clásico, ven cómo se ven los dientes con esta mordida cruzada posterior. Una pregunta que siempre está en los exámenes y que ya si contestan mal es muy difícil salir de esa, es, bueno, ¿qué alteraciones empiezo a ver en estos pacientes que respiran por boca, que se ponen el dedo, que cualquier alteración que tenga, que usen chupete, que usen mamadera, que tienen un hábito, que la lengua está disfuncional? ¿Qué empiezo a ver? Transversalmente siempre esto de que el maxilar superior se comprime. Puedo llegar a ver mordidas cruzadas o mordidas borde a borde. Acá está casi cruzada. Fíjense que tengo casi que lo de abajo me colapsa, me va por fuera de lo de arriba. Puede ser que sea muy evidente, puede ser que lo vea más de un lado que del otro, pero transversalmente lo más clásico es que me genere mordidas cruzadas. Y sagitalmente tiende a protruir los incisivos superiores y a desarrollar arcadas, ven, donde el maxilar superior tiene una forma muy triangular y el maxilar inferior, por lo contrario, con mucho menos apiñamiento y un desarrollo de la arcada, fíjense, mucho mejor, porque está la lengua abajo. Mientras la lengua esté, desarrolla, si no está arriba, no desarrolla arriba. O sea que veo alteraciones en ancho y veo alteraciones en sentido sagital. A veces también en sentido vertical, con esto cuando ya veo que tengo, por ejemplo, un chupete que me va a abrir la mordida adelante. Acá fíjense que tampoco tengo muy buena relación, tengo la mordida un poco abierta, tengo contacto borde a borde dentario. Acá lo mismo, este paciente no es mío, un paciente crónico que debe haber tenido un hábito muy persistente, quizás supongamos de dedo, de que se metió el dedo mucho tiempo, o chupete y mamadera mucho tiempo prolongado. Entonces, de forma tal que los maxilares, a pesar de que este paciente es adulto, los maxilares quedan ya con esta mordida abierta, esta alteración vertical. Imagínense que la lengua, o sea, si ustedes quieren tragar acá, ¿qué va a hacer la lengua? Intentar generar un vacío para poder tragar bien y que no se salga la saliva por la boca. Siempre va a ir adelantada. Siempre que yo tenga un espacio, que tenga un diastema, que tenga lo que sea, la lengua va a buscar cerrar ese espacio. Siempre que vean un hueco, la lengua se mete. Y obviamente que acá la lengua va para adelante. Sí o sí va para adelante para que el paciente pueda tragar y la saliva se puede ir hacia atrás. Entonces el paciente logra como ese cierre adelantando la lengua. Y bueno, veo las consecuencias más que todo con apiñamiento arriba. Tengo un paladar triangular, no tanto, pero sí las arrugas muy marcadas. Un maxilar inferior igual con mucho apiñamiento. Se nota que el principal problema está con alguna cosa que estoy poniendo entre medio de los maxilares y que me está evitando este contacto y este cierre. Una última aclaración, la verdad es que hoy en día no se considera que la lactancia materna sea como motivo tal, ahí les voy a mostrar, si tengo una foto, me parece que no. No se considera que la lactancia materna sea motivo tal para generar alteraciones en el desarrollo de los maxilares, por ende, todo lo contrario, se cree que la lactancia materna los estimula muy bien a ambos maxilares, superior e inferior,
para su desarrollo correctamente. Por ende, no suspendemos y promovemos, por el contrario, la lactancia materna siempre. Hoy en día hay un montón de estudios que dicen que el pezón en la boca no me va a generar mordidas abiertas, que no me va a generar alteraciones del desarrollo transversal de los maxilares, o sea que no voy a tener ningún problema en el desarrollo. Distinto pasa con chupete, mamadera, cualquier otra cosa adicional, el dedo o algún palito o lo que sea que me lleve a la boca, que sí me termina alterando mucho el desarrollo. Pero no la lactancia materna por sí mismo, por ende siempre les aconsejo que estudien toda esa parte. Hay mucha gente que todavía hoy en día la sigue como desestimando. La idea es siempre como promoverla y que hoy en día se sostenga hasta el momento que mamá y bebé lo decidan y uno de los dos ya no quiera más esa situación. Tratamos de orientarlo siempre para ese lado y como de actualizar un poco los contenidos, porque la realidad es que no hay pruebas fehacientes y todo dice que no genera ninguna alteración, que todo lo contrario, que lo estimularía muy bien. Pero bueno, sí, todas las cosas adicionales, yo personalmente casi siempre cuando vienen al consultorio y son chiquitos les digo que máximo, 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 máximo hasta los 3 años y ya después de los 3 años, todo lo que tenga que ver con chupete y mamadera, empezar a sacarlos sí o sí, porque cualquier cosita que se nos haya generado cuando son chiquitos recidiva muy rápido, las mordidas se cierran muy rápido, la lengua recupera su lugar, pero a medida que se van haciendo más grandes cada vez es más difícil. Entonces está bueno también, si les interesa este tema, como ir investigando, bueno, estrategias para dejar de usar el chupete, para desestimar el uso de la mamadera, bueno, y aconsejar a los papás en ese sentido, que hay un montón de casos y también si ustedes conocen a alguien, también para ir estimulando que chupete y mamadera los abandonen en lo posible antes de los 3. Si se puede antes, mucho mejor. Incluso van a ver que hay autores que dicen antes de los 2 años. Así que si se puede antes, mucho mejor. Lo ideal es no prolongarlos mucho más, porque todas estas alteraciones, obvio que se darán cuenta, cuanto más tiempo tengo algo en boca o cuanto más tiempo estoy sin solucionar el problema, más se me empieza a hacer de complejo y cada vez más difícil y más invasivo cualquier tratamiento que yo decida hacer. Incluso los pacientes niños, porque era un niño, todavía no cambió, fíjense, el sector intermedio, se puede trabajar hasta su pico de crecimiento con alguna paratología, pero después ya entra en algo que incluso puede llegar a ser quirúrgico o con un componente mucho más invasivo, ya de adulto, así que se complejiza mucho más todo. Bueno, dudas en relación a esto, ¿pudieron ver más o menos su radiografía, sus pacientes? ¿Se dan cuenta de alguna de estas cosas en sus pacientes o más o más? Bren, ¿vos pudiste ver algo? Sí, sí, profe. Igual ahí estuve buscando la gota que mencionó y Ujú. se ve, pero bueno, cuando estemos en el seminario le voy a Me marcar mostrás. si es lo que realmente es eso. Sí, Pero sí, 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 no hay gracias porque problema. me aclaró un poco la teleradiografía. Cuesta bastante la tele, igual, cuesta bastante. Sí, ¿Los demás pudieron ver algo? ¿Van bien? Sí, profe, yo pude ver. Lo que me gustaría preguntarle es si tiene alguna foto de teleradiografía para mostrarnos el tema de las adenoides, el tamaño normal. A ver, dame un segundo que voy a ver si encuentro una acá. Si no, les voy a mandar alguna por WhatsApp y se les voy marcando. A ver si tengo alguna. Pero capaz que encuentren. A ver, teleradiografía. Las adenoides suelen ser complicadas de ver. Miren, ahí voy a buscarlas en internet y les voy a mostrar cómo se suele ver y dónde está la alteración principal. Hay pacientes que están operados de adenoides y también se puede ver en la radiografía, se nota bastante. Bueno, el niño dice que está operado, pero la Bien, verdad es que no noto en la no, radiografía. no me doy cuenta. Bueno, pero deberías ver que, por ejemplo, la vía nasal no está como tan marcada. Miren, les comparto a Google nomás. Bien. Después me fijo en mis pacientes cuál tiene y les voy mandando. Pero fíjense, por ejemplo, en esta foto, directamente busqué teleradiografía lateral adenoides. ¿Ven cómo tengo la vía aérea? Alcanzan a ver que se ve como muy chiquitita. Fíjense cómo debería ser lo ideal, que debería tener esto bien abierto, con mucho espacio. Y veo, como les mostraba recién, este compromiso. ¿Ven que se ve muy finito, muy finito, muy finito? Bueno, acá esto que se ve acá, pared posterior y superior de la faringe, ven que se ve todo como una zona medio radiopaca. Eso es la zona de adenoides. En este caso, este paciente tiene las adenoides inflamadas. ¿Qué problema tenemos por ahí con las adenoides? Que son un tema porque
impiden el paso de aire por vía nasal, es un tema, pero que hay dos opciones, o operarlas, o si las madres o padres no quieren operar, el tratamiento se hace con gotas. Y el tratamiento con gotas es un tratamiento que yo lo veo en los pacientes eterno y que no va mucho a ningún lado, como que acompaña un poco al paciente, pero no soluciona del todo. Entonces, por ahí es como que seguimos trabajando un poco contracorriente. Pero bueno, la realidad es que esto también, al igual que como les decía hace un rato, que derivamos a fono, cuando ustedes ven algo así, no lo tratan al paciente ustedes, sino que derivan a otorrino primero, derivan a fono, otorrino, quien corresponde, en este caso, como es vía aérea, van al otorrino, y el otorrino les manda un informe y con ese informe deciden cómo van a trabajar, si trabajan en este momento, esperen un rato, bueno, dependiendo de lo que el otorrino le haya propuesto hacer a los padres y lo que los padres decidan hacer también. Pero siempre tienen que buscarlo en esa pared, en la pared posterior y superior de la faringe. En este caso, ahí se las ve, pero están bien tenues. Cuando el paciente está operado, a ver si veo alguna, se suele ver como más tajante. Miren, se suele ver como así, como más tajante ahí. En este caso, este paciente tiene una obstrucción más abajo. Ven que la vía aérea tengo abierto arriba y abajo se va haciendo finito. Pero cuando está operado se lo suele ver, ahí son todas chiquititas, bien como tajante arriba, como que no tengo ese espacio, se ve como si fuera más cuadrado en esta parte superior y posterior, entonces como que me permite una vía aérea bien, bien amplia. Puede ser también que vean que el paciente tenga, como les mostré recién en esta foto, que no sé por qué se ve tan chiquitita, qué lástima, pero que le vean la vía aérea baja, acá en esta parte media en realidad sería no baja, en esta parte del medio que también vayan viendo que ahí se vaya haciendo chiquitito, que puede tener que ver con las amígdalas. Fíjense, acá esta vía aérea está bastante bajita, no se ve tanto, pero está bastante bajita, bastante chiquitita, bien finita. Lo más importante me interesaría que es eso, que ustedes vayan viendo, si le identifican, cómo van viendo los diámetros. Fíjense, estos adenoides. Ven que acá sí me comprimen un poquito, están un poquito grandes, no tanto como para impedirme el paso de aire, pero sí están un poquito grandes ahí también. Las veo que ven, este diámetro es medio finito, debería ser un poquito más ancho que este de acá abajito. Pero bueno, dentro de todo tengo un paso de aire, se alcanza a ver, puedo pedir una valoración siempre que lo crea necesario. Y acá el dorso de la lengua se ve bien pegadito al paladar. Fíjense que se ve acá todo lo que es dorso de la lengua, busco el quioides, voy subiendo todos esos dorso de la lengua, ven que se me superpone directamente al velo del paladar, entonces ya veo que tengo una relación total de contacto y que este paciente seguro tiene bastante respiración, más que todo nasal. Bueno, lo vamos a ir viendo en sus teles, después voy a ver si les mando de lo que tenga en la otra compu, para que los vayan estudiando, pero más o menos es eso. Lo que pueden identificar lo marcan y a medida que vayamos teniendo los seminarios lo vamos viendo. La próxima clase, de igual manera, me parece que es virtual. Sí. La otra clase, la próxima es el martes 4, que es virtual. La otra clase es ya presencial. Tenemos un seminario presencial de cefalometría y el 18 también, el 11 y el 18. El 11 los va a estar acompañando la Fran y Facu, así que ellos también los van a ayudar con la parte esta de identificar las vías aéreas. Bueno, ¿dudas? ¿Alguien quiere que veamos algo más o entendió algo o me quiere mostrar algo de su paciente ahora? Por las dudas. Bueno, chiquis, hasta acá llegaríamos hoy. Nos vemos entonces el martes. Nos vemos en realidad mañana y después nos vemos el martes próximo. Mañana, acuérdense, 5 minutitos antes, 19:55, nos conectamos a este mismo Meet y vamos entrando con cámara prendida y micrófono. Les tomo asistencia para el practiquito, para el parcial. Cualquier duda que tengan, eso me van avisando. Buenísimo, muchísimas gracias. Ok, profe. gracias, profe. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Sí. Adiós, adiós.